Bienvenidos amigos a este diálogo del siglo XX. En esta ocasión nosotros finalizando el año y nos sentimos sumamente agradecidos de Dios y de la vida porque nos ha permitido traer un grupo de buenos amigos y buenas amigas a esta conversación horizontal que tratamos de hacer y hacemos cada sábado a través de nuestro canal en YouTube Generación 50. Diálogo del siglo XX tiene hoy un invitado especial, como casi todos nuestros invitados especiales, con el cual vamos a conversar sobre su producción artística, vamos a conversar sobre la producción artística de familiares muy cercanos a él y vamos a conversar también con nuestro invitado Pedro Pablo Méndez sobre la producción artística en la República Dominicana. Bienvenido a Diálogos del siglo XX, Pedro Pablo. Muchas gracias, Agustín. Quiero que sepa que estoy muy contento. Desde la primera vez que me dijiste del proyecto, se me prendió un bombillito porque este tipo de espacio me encanta porque me permite ser yo mismo. Me permite abordar con transparencia y quizá con abundancia lo que ha sido mi carrera y lo que son mis pensamientos en orden de lo que es la naturaleza artística de nuestro país. Gracias, Pedro Pablo, por aceptar la invitación. Nosotros sumamente encantados porque sabemos que los receptores de Diálogo del siglo XX van a recibir una apreciación de la vida artística de la República Dominicana de una persona que la ha vivido de manera intensa. Y entonces la generación del siglo XXI, para la cual nosotros enfocamos de manera mayoritaria lo que conversamos aquí con nuestros invitados, va a recibir una visión retrospectiva de lo que ha sido tu experiencia de vida, tu experiencia profesional. Historia reciente. Correcto. Y entonces eso permite que esos jóvenes artistas, esos jóvenes que están todavía en sus hogares también, que no han ido a la Escuela de Bellas Artes o no han ido a una escuela privada, pues vayan teniendo una idea de cuán importante es producir, crear ideas, crear conceptos para cambiar percepciones del público en las galerías y también del público a través de los medios de comunicación social. Pero Pablo, ¿te iniciaste dónde? ¿De dónde tú vienes? ¿Quién tú eres? Yo sé que eres una figura importante del país y del arte, pero hay gente que son contemporáneos tuyos y míos y otros que no son, que quieren saber de dónde vienes tú y tu talento. Nosotros somos de una familia de 2 hermanos de San Francisco de Macorís, pero nos adoptó la comunidad de La Mata de Cotuí. Ahora se llama Villa La Mata porque es un distrito municipal, un municipio de la provincia. Y ahí llegué a los 5 años. Estamos hablando de que era un área bien rural, donde teníamos el río Yuna cerca, pastizales, cacautales, vacas, caballos, mucha agua para bañarnos todos los días, poca agua no había agua para bañarnos en la casa, recuerdo, tenemos que cargar el agua, bañarnos en el río y cargar para la casa. Y la mamá, mire, llévese los potes para que lo traigan llenos. Sí. Así que en ese ambiente me crié hasta más o menos el año 85 que yo decido irme a San Francisco de Macorís a trabajar y también a estudiar arte en Bellas Artes. ¿Estudiaste arte allá en la Escuela de Bellas Artes de San Francisco o viniste aquí a la ciudad capital? Lo de Bellas Artes fue prácticamente por inducción de un amigo que en esa época era pastor de una iglesia, que él había conocido mi talento allá en La Mata. Y cuando él me vio en San Francisco, me dijo, ¿qué tú quieres estudiar? Yo estaba buscando una beca para ver si estudiaba psicología o para el ministerio pastoral y eso. En ese momento yo iba a la iglesia y era exponente de la palabra, predicaba. Y él me dijo, no. Lo tuyo es o arquitectura o pintura. Y yo le hice caso. Entonces, como la beca, yo estaba trabajando por una beca, el dinero lo ahorré. Me quedé en Bellas Artes un tiempo, pero la metodología de la escuela yo sentía que era muy lenta. Sí. Y porque acuérdate que ya yo llegué a la Escuela de Bellas Artes como pintor empírico. O sea, ya yo tenía, qué sé yo, 5 o 6 obras hechas en acrílico. Porque
con la motivación de mi hermano en Santiago, que era, ya él sí era, había pintado mucho más que nosotros, y llevaba las obras a veces a mi casa. Entonces, nosotros teníamos el talento, el don nato, pero cuando yo veía, por ejemplo, tengo una idea, una muchacha, una compañera que tenía 2 años y algo y estaba pintando el escorzo. ¿Tú sabes lo que es el escorzo? Que no tiene cabeza ni pie. Sí. Es como la mano cortada de la Venus. Entonces, cuando yo vi que ella estaba todavía dibujando, y dije, wow, o sea, todavía cerca de 2 años yo voy a estar ahí. Entonces yo lo que hice fue que, eso fue 6 meses después. Sí. Ya en el 86 vine a la capital donde mi hermano, con una mochilita, pidiéndole que por favor me deje un tiempecito hasta que yo salga a camino. Como casi todos hemos llegado aquí a la capital. Y al mundo también es así. Sí. Nos vamos a otra latitud y hacemos lo mismo también. Luego contamos la historia como tú lo estás contando en este momento. Pero en la capital no fue fácil. O sea, trabajé como dependiente en una tienda. Después me fui donde una persona que hacían vallas, letreros. Sí, sí. Y prácticamente era por la comida que trabajaba ahí. Increíble. Entonces, el muchacho que yo tenía, que era mi jefe, él no sabía pintar. Él sí hacía letras muy bonitas. Entonces yo hacía las gráficas. Sí. Y tenía que ir con los ayudantes en una camioneta a ir a montar, a hacer hoyo, a echarse. O sea, tú eras... Y prácticamente no había dinero, era comenzando. Bueno, el amigo Fabio Puello, de Vallas Reales, sí, que ahora es Publi Reales. Sí, sí, lo conozco a sí, Fabio, sí. Fabio, cuando él vino de Colombia con su esposa, él, pues, él de hecho dice... cuando tuvo la oportunidad de hacer su empresa ahí en Las Marinas, en el 9 de la Duarte, estando ahí el presidente, él me distinguió mencionando que yo era uno de los artistas que trabajó con él y que trascendió. Yeah. Pero te estoy hablando que ahí lo que duré fueron como 4 o 5 meses porque no era fácil trabajar en un sitio sin cobrar. Correcto. Me daban quizás para el pasaje o algo así. Sí. Y paralelamente a eso yo hacía cosas. Entonces mi hermano me consiguió una minuta para ir a aprender cámara de televisión en el 4. Y me hice camarógrafo y tampoco di pie con bola porque vi que la mayoría de los muchachos que hacían cámara no se les veía como progreso. Sí. Y a veces yo que a veces me conseguía algún dinero, ellos que tenían años como camarógrafo, me cogían prestado dinero y digo yo, pero entonces este tipo que ¿qué hago yo aquí? 20 años y trabaja en 2 canales y me está cogiendo prestado, o sea, sí. ¿Y qué yo hago aquí? Sí. Muy bonito que sale el nombre tuyo en los créditos, sí. Pero realmente ahí conocí a Josefina Mi Niño, Franklin Domínguez, hice un poco de teatro de humor ahí, cuando faltaba alguien me metía. Sí. Pero mi idea era seguir la pintura. Eso fue 87. Ya en el 88, entonces pasa algo interesante en mi vida y fue que conocí a quien fue mi maestro, Plutarco Andújar. Plutarco Andújar, ¿sí? Una figura. Yo hacía, o sea, un amigo de la iglesia me llevó donde Camarena, pero yo no me gustaba lo que pintaba Camarena, yo quería pintar marinas, era por influencia de uno que se llamaba Domingo Fabián, que era de mi pueblo. Pero Domingo nunca me enseñó y Domingo imitaba a Plutarco. Mira qué interesante. Yo iba donde... Y se dio la conexión. Mira qué interesante. Yo iba donde Domingo a verlo pintar, eso del 87, 86, 87. Y resulta que la providencia permitió que Plutarco vivía a dos calles de mi casa. Y sin saberlo lo conocí en el colmado de la esquina, en una anécdota increíble, porque él era muy susceptible, se incomodaba por nada y eso. Y ese día él estaba esperando una marchanta con una cámara. Sí. Y yo le pregunté si era fotógrafo, yo no conocía quién era él. Él me dijo, estoy esperando una marchanta con flores para tirarle fotos.
Ok. Otro día yo lo vi y le pregunté si él encontró la marchanta, porque para mí era fotógrafo. Y ese señor me dijo de todo, del mal que iba a morir. O sea que su temperatura cambiaba Sí. con los tiempos, con los Sí, él era muy momentos. temperamental. Entonces yo le dije a Odalí, el del colmado, y que yo le hice a este tipo, porque yo lo único que le hice una pregunta. Dice, no, es que él es así, no se preocupe, ese es Ok. Plutarco Andújar. El artista Espérate, plástico. el pintor, dice, sí. Entonces, oye, para mí fue increíble esa experiencia. Entonces, tú cometió un error, fue enamorarse de mi hermana. Ajá. Sí, digo yo. ¿Y por qué el error? Mi hermana le gustaba porque mi hermana, la invitaba a su taller, a su casa, y yo no permitía que ella fuera sola. Entonces yo iba. Lo que él nunca sabía era que yo pintaba. O sea, que yo Ok. estaba aprendiendo a pintar. Indirectamente tú estabas recibiendo una clase del artista. Sí, veía los cuadros recién pintados. O sea, porque yo iba a la galería, veía los cuadros de él y en la memoria yo trataba de copiarlo. Pero, óyeme, yo veía cómo él comenzaba, cómo él terminaba, cómo iba avanzando. Eh, Y después, él ni sabía, alguien le dijo, mira, hay una persona que te está copiando. Y él se incomodó conmigo, casi me bota de su casa, sí. Porque él no Ya. quería... Él una vez me acusó de que yo iba... que le robé su técnica. Porque él se vanagloriaba de que como él nadie pintaba. Porque él tenía una técnica. Todos los otros pintaban las marinas. Tú conoces las marinas de Sí, Plutarco y las claro, morenas que él claro, pintaba. claro. Eh, No todas, he visto algunas. Sí, sí. Pero Plutarco pintaba. La mayoría de los que pintan marina pintan el cuadro, o sea, lo acaban a la prima. O sea, el color azul le dan, el mar. Pero Plutarco trabajaba por capas. Ya. Por una capa, otra capa, y a veces daba hasta 3 y 4 capas. Y entonces tú veías esa transparencia en el cielo como inexplicable y en el agua. O sea, tú veías la arena debajo, o sea, veía una transparencia incluso en los mismos cuadros de las marchantas que él pintaba y las frutas. Sí. Y esa fue la técnica que yo dice que yo le robé. Vi un video en YouTube en donde hacen un reportaje a profundidad no solamente de tu persona, sino de tu familia, donde hay 4 o 5, vi 4 y vi también que ese programa entrevistó a tu madre sobre la producción artística de ustedes. Entonces digo, pero esto es una familia cultural completa, que es una idea que tengo dando vuelta en la cabeza hace un tiempo, de hacer una especie de programa o de programas con familias que se expresen culturalmente, o sea, que sean músicos, varios. Hay muchos, sí, poetas. claro. Mili, Jocelyn y los vecinos, Claro. la familia, los Rosarios, la familia de Papa Molina también. O sea, hay muchísimas personas en ese contexto, familias. Entonces, yo quiero que tú le digas a los receptores cómo ustedes viven esa experiencia, qué interesante resulta para ustedes como familia. Y en el contexto regional, cuando digo regional, no solamente me refiero al país, sino también latinoamericano, caribeño o mundial, resultan ser ustedes un grupo interesante, especial. Pues resulta que nosotros teníamos un diamante y no lo sabíamos. Es como el que tiene una finca y no la produce. Y esa finca era que éramos una familia sui generis. Primero porque la gente tiende a decir, y tú lo sabes, hijo de gato, casa ratones. Lo cual puede parecer verdad dentro del contexto del gato, pero en arte no es así. O sea, en arte la excepción a la regla es que hijo de músico salga músico. Es la excepción, no la regla. Yeah. Hijo de escritor salga escritor. Hijo de cantante salga cantante. Si no, todos los hijos de los pintores fueran pintores. Y no es así. Puede ser que salga uno. Por ejemplo, Guillo Pérez tiene a Willy, que es pintor. Pero de los hijos de Vidó no conozco uno que sea pintor. No. Entonces, pues resulta que se estuvo investigando en el año 98, 99
a raíz de una investigación que hizo don Humberto Soto Ricard, que... La autoridad de la crítica, claro. Crítica, don Humberto, decano de la crítica, claro, por muchos años, en el Nacional y en la revista Ahora. Sí, sí. Entonces don Humberto era una semi como padrino de nosotros y mentor. Lo fue de mí y después se amistó con mi familia. Cuando nos invitan, un amigo y la Asociación de Dominicanos Unidos en Nevada, en Las Vegas, entonces se comienza a armar lo que se llama la parte filosófica del proyecto, porque hay una parte que es técnica, que es, por ejemplo, pictórica. Ok, 4 hermanos van a pintar, esto es lo que él pinta, este pinta esto, aquel otro. Mi otro hermano que estaba en Nueva York no pudo ir, debimos ser 5. En realidad debimos ser 6, porque hubo uno que murió a los 24 años, que tenía un talento increíble por el arte figurativo. Sí, wow. La mayoría de esos bocetos que se perdieron. Sí. Pero era tremendo. Entonces, llegamos a Las Vegas en el 2009, prácticamente con una expectativa, y es allá que nosotros nos damos cuenta que no existe en la historia de la plástica mundial que 5 hermanos sean pintores. Bueno, se descubre que habían, por ejemplo, en el 480 habían 3 hermanos que pintaban miniaturas. Luego, a final de 1800, en Colombia se da el caso de 3 hermanos y su papá. Ahí esa familia habían 4. Sí. Pero fíjate que el papá era pintor. ¿Cuál es la trascendencia del proyecto? Por no decir nuestro, porque a nosotros no nos gusta hablar mucho de nosotros. De que mi papá no era pintor. Mi papá era agricultor. Y mi mamá era ama de casa. Entonces, pero tampoco había cercano una conexión que tú pudieras decir, bueno, sacó la gene del tío, del abuelo. El abuelo, la abuela. O sea, no existía. Sí, no hay un antecedente Dice que familiar. hay un primo del papá del esposo, o sea, así de mi abuelo, un primo de mi abuelo era pintor. Oye esto. No, distante, muy distante. Era una cosa que uno dice, ¿y será que esa gene llegó hasta nosotros? Bueno, lo cierto es que eso causó tanta revuelo en la comunidad de Las Vegas y sobre todo en los medios, que el director del periódico El Tiempo quiso saber si era verdad. Él quiso ir, el director no mandó un periodista, fue él. Y nos hizo 2 entregas. Es un semanario que ellos tienen. Sí. También hay otro que se llama... hay otro semanario que hizo un par de reportajes de nosotros. Y él hizo hincapié interesante dentro de la entrevista de que a nosotros se nos reconoce en un país del cual no somos. Entonces, él habló que como dijo Jesús, ¿verdad? Como no hay profeta con honra en su propia tierra. Correcto, sí. Lo cual es una pena, porque realmente nosotros cuando nos recibimos como 8 reconocimientos allá, incluyendo 2 senadores, uno de republicano, John Ensign, una diputada o congresista que se llama Shirley Berkeley, Dina Titus. Tú sabes que cada estado tiene 2 senadores, uno republicano y uno demócrata. Sí. Entonces, el otro senador, que era Harry Reid, en ese momento presidía la Cámara del Senado. Entonces, eso fue para nosotros algo. Alguien se acercó. Bueno, la exposición se hizo en el Centro de la Cultura Hispánica, que lo dirigían unos mexicanos. Y uno de esos se acercó y dijo: yo no sé si ustedes saben lo que es un senador aquí. Miren, vayan a su país y suenen, o sea, cacarenlo, como él dice, como hacen la gallina cuando ponen el huevo. Correcto. Porque no fue poco lo que ustedes recibieron. O sea, fue algo... el alcalde de Las Vegas. También. Oye, extraordinario. Entonces, tú que nunca has recibido, oye, yo me sentía, cada vez que iba a recibir un nuevo, yo me sentía tan mal.
Porque si tú nunca has recibido ni siquiera de alguien aquí un reconocimiento, entonces tú al non plus ultra de del los arte, países de la y del cultura, arte, de la economía y de la política, de la te política. reconoce el talento de estos 4 hermanos, porque fuimos 4, Sí. a cada uno le hicieron lo mismo. O sea, es una cosa impresionante. Yo me sentía hasta mal, como tenía vergüenza ajena yo mismo. Sí. Entonces, con ese fardo, porque ellos lo hacen muy bien organizado, con una carpeta muy bien hecha, con el nombre dorado en la carpeta, y nosotros vamos, y cuando llegamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a los medios a anunciar esto, porque eso fue lo que nos dijeron allá. Vayan, anuncien lo que ustedes recibieron, algo bonito, eso no fue algo malo. Cuando vamos a un periódico importante de este país, dice, bueno, mira, nosotros estamos muy ocupados, aquí hay mucho trabajo, full, vengan el mes que viene. Imagínate tú, yo estoy saliendo en los medios desde que casi me inicié, en los 88. Sí. Pero una noticia un mes después ya no es noticia. Correcto. O sea, ¿qué sentido tiene que tú me esperes un mes para dar una noticia de hace un mes? Quizás eso fue una manera de decir, no, vete de ahí. No nos interesa. Bueno, con el moco para abajo, nos vamos al otro medio que es el rival de él. Nos fuimos donde la señora que, por cierto, me había publicado muchísimo en su página de revista. Sí. Oye, Agustín, y ella es así, nos recibió muy contento, buscó un fotógrafo, nos hicieron fotos a mis 2 hermanos, porque mi hermana se quedó, mis 2 hermanos y yo, nos hicieron fotos, un periodista nos hizo las preguntas, o sea, fue muy bien, duramos ahí como media hora. Sí. Eso fue en el 99, yo la estoy esperando esa ¿La publicación? Sí. No se hizo. Eso soy. Fíjate, yo dije. Como tú me estás diciendo así, yo digo, pero ven acá. Agustín, yo digo. ¿Y cuál es el problema? Yo no sé cuál es. Cuando viene a ver, ellos a lo mejor creen que es mentira. Porque hay pero tanto tú estás bulto. presentando la información. Eso se hace, déjame decirte, eso se hace en Photoshop. Wow. Yo lo que te estoy diciendo es que a mí me dio tanta pena esperar y esperar y esperar. Bueno, el Telemicro nos hizo ese reportaje. Sí. Y ellos, gracias a Dios, que la gente conoce eso porque alguien se interesó. O sea, es ese medio que nos hizo ese favor. Sí. Pero la verdad es que yo me sentí muy mal y muy achasqueado, y reconociendo lo que dijo el director del periódico El Tiempo, del semanario, que uno no es profeta como en su tierra. Porque yo entendía que eso era una noticia importante. Sí, para el país, para el mundo, para el continente, para todo el área caribeña es sumamente importante. Entonces, no solamente para ti, para ti, tu familia y el barrio. Y qué pena. Mira, tú sabes que yo apruebo y alabo este tipo de programas como el tuyo. Porque tú no le debes permiso a nadie, no hay censura de nadie. Correcto. O sea, es un medio que puede llegar donde sea. Sí. Lo vamos a publicitar esto por todas partes. Claro. Pero los medios que están amarrados con intereses económicos, óyeme, yo digo que a veces son una retranca. Y yo te lo estoy diciendo porque eso es el periódico. Hoy día, si tú no tienes un periodista, y que me da pena decirlo, porque la prensa es un aliado del arte. O sea, correcto. El artista no debiera ir donde un periodista a rogarle una publicación. Debe ser lo contrario. Nota. El artista es noticia. Claro. Este es de los pocos países donde el artista tiene que rogar. Tiene que rogarle y hasta, yo no voy a decir pagarle, pero vamos a decir bendecirlo. en otros países es el medio que le paga al artista, el quien ofrece la noticia, la información. Así es. Y está legalizado y está formalizado. No es que por atrás, no es que es un cheque tapado y que es negro, no es. Mire, esa entrevista que usted dio cuesta $10,000, cuesta $5,000, cuesta $1,500. Exacto. Hace 15 años, se paga. Más de 15 años que ya la nota de prensa de las artes plásticas no se publican. O sea,
porque han ido recortando lo que ellos me han dicho, porque, ¿verdad? En soterrado hemos conversado, ¿qué es lo que pasa? Mira, lo que pasa es que, vamos a decir, los periódicos tienen mucha demanda de recursos. Sí. Ellos prefieren buscar recursos que dilapidarlo, vamos a decir. O sea, esos son noticias gratis, no están pagando. Y eso por un lado. Por otro lado está que si tú llevas al medio tú mismo tu nota de prensa, ellos dicen, pero mira, este tipo, ¿por qué no paga un periodista? Sí. O sea, entre periodistas te veas. Sí. Porque yo te lo digo por Jonathan. La primera vez que la periodista hizo el trabajo, se vio. La segunda vez yo no pagué y hice el trabajo y no fue igual. La tercera vez ya fue menos. Sí. Entonces, definitivamente, algo tiene que cambiar. Por ejemplo, tú quieres ver el Colegio de Artistas Plásticos, del cual yo soy miembro. Sí. ¿Por qué crees que la mayoría de los pintores muchos pintores no quieren exhibir en el colegio? Porque nadie va al colegio, ningún medio. No respetan. No valoran lo no que valoran. El colegio, mira esto. Ahora, si es de un vocero, un tipo de calle, no importa lo que haga, sale en la prensa. Sale en la prensa y sin pagar. Y magnificado. Claro, entonces, óyeme, el mundo está jodón, déjame decirte. El mundo está jodón. Y yo le estoy diciendo esto, los muchachos quizás no se dan cuenta, porque vivimos en la época que ellos... Oye, yo tuve exposiciones que salí 20 veces en el periódico. Claro. Varios reportajes, nota de prensa, en la clausura, varias veces, en todos los medios. Eso ya no se ve, eso es historia. Historia, totalmente. Yo tengo una carpeta, mira, de ese tamaño, de recortes, de críticas de arte, de eso, que la tengo archivada. Y ahora, claro, ahora ya estos medios tienen la ventaja de que ahora tú puedes masificar tus anuncios a través de las plataformas, ¿entiendes? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Exacto. Sí. Y es bueno que pase. Porque mira, tú sabes que esta apertura informativa, informativa no, vamos a decir comunicacional. Las aperturas de todas las plataformas han dado pie a que muchas personas puedan llegar a los blancos de públicos, ¿verdad? Importantes del país y del mundo. Justin Bieber se hizo famoso por YouTube. Claro, y así hay muchísimos artistas que tú sabes que han empezado a grabar con su celular en su casa, en una habitación o en la habitación o en una aula de un colegio, a grabar un tema, y por ese tema se han hecho sumamente famosos y multimillonarios en el mundo completo. Entonces, esta plataforma permite eso. Yo considero que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, la juventud dominicana, tratando de diseñar un contenido interesante, debe de embarcarse, ¿verdad?, en esa ruta de producción creativa, de producción informativa tan importante y que necesita la sociedad dominicana. Pues yo, por ejemplo, te voy a decir que yo creo que el Ministerio de Cultura debió asumir ese compromiso con ustedes y con la sociedad dominicana. El mismo Ministerio de Cultura debe asumir también el compromiso a través de cada una de las instituciones que integran el Ministerio de Cultura, Bellas Artes y las galerías que son del Estado Dominicano, que el Colegio de Artistas Plásticos, aunque tiene su independencia, ¿verdad?, estatutaria y su independencia orgánica, es una entidad que el Ministerio de Cultura, entiendo yo, que debe de pasarle una mensualidad, y si no lo hace, hacerlo. Pero cada una de las actividades que va a hacer el Colegio de Artistas Plásticos en su galería deben ser reseñadas, apoyadas y difundidas a través del Ministerio de Estado de Cultura, pagando los espacios para que eso sea de esa forma. Pero Pablo, hay una información importante que es bueno que tú la desarrolles con relación al estilo pictórico tuyo, el estilo pictórico de tus hermanos. Que bueno que menciones el nombre de cada uno de tus hermanos, porque la gente, la sociedad dominicana, debe saber quién eres tú y quiénes son ellos. Porque como es un fenómeno tan extraordinario, yo creo que nosotros tenemos que recibir ese feedback tan importante de la cultura dominicana. Sí, el primero, que es el mayor, se llama Francis Méndez. Yo le voy a facilitar algunas piezas que ustedes van a ver.
para que conozcan la obra de él. Él fue el primero, el que nos motivó. Luego mi hermano Martín fue el segundo. No tenemos desgraciadamente obras de él porque todos sus bocetos se perdieron porque él vivía aquí solo y no sé quién se quedó con ellos. Ese era el número 6. Luego está mi hermano Abraham, que es mayor que yo. Él comenzó pintando marinas, bodegones y eso. Hoy día está haciendo una obra figurativa interesante. Mi hermano Ramón, que es menor que yo, que se me sigue a mí, él se destacó mucho en el área de las marinas, el paisaje, los atardeceres, los nocturnos. Sí. Bueno, inundó el país aquí. Ramón Méndez es muy conocido como marinista en este país. Yeah. Flor, que fue la única hembra que completa el quíntuple de hermanos. Sí. Ella le gusta la figura humana, el paisaje. Ella es muy buena dibujante. Ella está anclada, igual que mis hermanos, en Las Vegas, Nevada. Mis dos hermanos se quedaron allá y ella también. Sí. Francis vive en Nueva York, pasa su etapa en Nueva York y aquí. Pero todos ellos tienen sus características particulares. O sea, vamos a decir que el hecho de que, por ejemplo, Abraham, Ramón y Flor tuvieran algunas, influencias mías, sí, pero sobre todo Abraham y Ramón, que tuvieron en mi taller, bajo la tutela nuestra, sí, ellos tienen una marcada diferencia. Si tú ves la obra mía, la de ellos, las tres se va como quiera, hay diferencias. Hay muchas diferencias. Ya, ellos ahora mismo, no sé cómo están, o sea, que entrar en el mercado tan difícil norteamericano en el arte. Yo espero que ellos por lo menos hagan una parte. Yo sé que allá hay que trabajar para mantenerse. Sí, claro. Y probablemente hay que pagar vivir del arte. Hay que pagar los billings, ¿no? Exactamente. Yo sé que es difícil, pero yo les animo a ellos porque ellos van a ver el programa y lo van a ver junto con su familia que vive allá también, para que ellos en su aparte no se desanimen, echen para adelante y vamos a reeditar una segunda Arte en la Sangre en Las Vegas, Nevada. ¿Y por qué no aquí? Sí. Yo creo que se puede hacer aquí. Yo creo que sí. Para que el pueblo dominicano conozca, lo que no lo saben, esto que la gente llama fenómeno, ¿entiendes? Claro. Y más fenómeno no porque sean 5 hermanos, sino porque no hay trascendencia en mi familia de artistas plásticos. Por ejemplo, los Oviedo. Correcto. Son como 10, entre sobrinos, primos, hermanos, pero todos bebieron de la sapiencia de Ramón Oviedo, ¿entiendes? Correcto. O sea, tú dices, bueno, ahí hay una vía, hay un sí, cordón umbilical famoso, importante, valioso, como que traza la pauta, exacto, el criterio, pero en el caso de ustedes no. Sí, es una cosa como que no tiene lógica. Correcto. ¿Abrazaste durante un tiempo o sigues abrazando esos contextos religiosos que influyen tanto en la vida del ser humano? Y noté en el dossier informativo sobre tu persona que montaste una o varias exposiciones tomando en consideración esas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? ¿Qué tal la crítica? ¿Qué tal esa producción? ¿Cómo tú la valoras? ¿De qué punto de vista tú entiendes que conocer la vida religiosa influyó en el desarrollo de tu carrera plástica? Qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque era necesaria y ya la estaba esperando. Sí, porque vamos a decir que esa serie me marcó y marcó mi vida. O sea, yo soy un antes y un después de la serie Transmutación, de Cambio. Mira, todo surgió porque en el año 94 se me abrió una oportunidad para ir a estudiar arte contemporáneo al Centro Wilfredo Lang en La Habana. En la Habana Vieja. Sí. Si tú has ido, sí, cerca de la bodeguita del medio. Sí, magnífico lugar. Donde bebía Ernest Hemingway. Sí. Que está ahí
La firma de él, hay fotografías. Hay todas. Yo creo que yo intenté poner la firma. Y no había espacio. No había espacio. Yo también. Bueno, lo cierto es que en ese estudio que duró un mes, ahí vinieron expositores de varios continentes, incluyendo de la India. ¿Qué fue lo que yo aprendí de ese curso de arte contemporáneo, del tercer mundo? Que todos los pueblos, por lo menos en el caso del arte, que es lo que estábamos hablando, tenía una cosmovisión muy ligada a lo que son sus pensamientos cosmogónicos, de las creencias, de sus vivencias espirituales. Ellos lo transmitían. O sea, tú te vas, por ejemplo, a la India y vas a ver que la obra hindú, y no te voy a decir toda, porque hay una obra moderna, sí. pero la mayoría de la obra hindú culturalmente está muy ligada a sus creencias. Igual pasa en China, igual pasaba en África, en Sudamérica, lo vemos en el Caribe, en Cuba, sí. Sobre todo por esa mezcla de sincretismo, sí. Todo mezclado. Haití, ni se diga. Bastante. Y aquí en el este tenemos algunos casos. Sí. San Pedro de Macorís, Samaná. Exacto. Sí. Entonces, yo, que soy un inquisidor y me gusta mucho preguntar, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Dominicana que no hay una identidad plástica, sino que la identidad nuestra está marcada por la influencia de otros artistas modernos, franceses, sí, españoles, estadounidenses, españoles, que muchos de los que no teníamos la capacidad de ver revistas que venían, quizás no lo sabíamos, pero después que tú te das cuenta, por ejemplo, en ese curso yo me di cuenta cuántos artistas de aquí, eso fue en 94, digo, pero mira, ahí está fulano. Pero mira fulano. Estilos. Pero mira fulano. O sea, yo veía que había mucha influencia de otros artistas y otros casi copiados. Y yo dije, wow, pero esto es una cosa impresionante porque, por ejemplo, los concursos que aquí se hacen, básicamente son diseñados por los que lo organizan bajo la premisa, por ejemplo, este año vamos a pintar Gagá y por ejemplo, y Cosa del Sur. O sectorizan el tema. O si no lo sectorizan, ellos los premian. Correcto, sí. Entonces, lo dejamos abierto, libre, pero premiamos. Van premiando. Es que entendemos que debe ser. La influencia caribeña. Sí. Pero esa no es la idiosincrasia de este país. Este es un pueblo cristiano. 80% católico, 30, ya son 30 protestantes. Sí. Y aunque no lo dijeron en el censo, que yo no sé por qué. Sí. Porque debieron hacerlo. Claro. Parece que alguien dijo, no la ponga. Sí, porque te vas a dar cuenta que se nos ha ido mucha gente. Yo te voy a decir que es muy posible. Pero quiero que sepa que esto es un pueblo altamente de fe. Sí. O sea, nosotros no somos sincréticos. Entonces, tú no debes inducir a que se premie cosas que no sentimos. Y por ahí comenzó mi pregunta, mi inquietud. Y dije, yo voy a reunir los pintores, por lo menos de fe. Sí. Y les voy a decir, ¿por qué no pintamos nuestras creencias como hacen ellos? Sí. Porque a ellos no les da vergüenza. Incluso yo mismo hice denuncia a eso en los medios en esa época. Y me dije, ¿por qué, por ejemplo, a esos tipos que tienen sus preferencias, que no le importa plasmarlo? Otros tienen oscuros pensamientos y no le importa plasmarlo. Claro. ¿Por qué nosotros no nos da vergüenza plasmar nuestra identidad? Sí. O sea, es una pregunta que yo se lo decía a Percio en una entrevista en el 96. Y encontró eco. Incluso el doctor Morvan Lauser, tú sabes, es el director del museo, antropólogo. Sí. Una autoridad del país. Una autoridad. Ese señor dijo, sí, o sea, encontró un eco en mis preguntas. Entonces, al final, yo comencé a experimentar. No quería hacer obras religiosas, porque al final
no me interesaba pintar figuras, la figura de Jesús, o lo de los apóstoles, o sea, yo no quería hacer eso que ya estaba manido. Sí. Entonces encontré muchísima simbología dentro de la liturgia, dentro de las partes crísticas del Evangelio. Encontré muchísimas figuras que la incorporé a una serie, que fue una serie que yo le puse Génesis. Por ejemplo, encontré roca, agua, luz, pan. Todo eso dentro de la simbología cristiana tiene una connotación. Sí. Camino. Yo soy el camino. Yo soy el pan. La yo soy vida. la luz. El fuego. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo comencé y comencé, todos esos símbolos comencé a mezclar dentro de algo que se llama cambio, transmutación. Sí. Entonces mezclaba crisálida, porque para mí la crisálida es la representación non plus ultra del cambio. Algo que es tan feo, hosco, blando, pimentoso, con espinas, se transforma, ya no se arrastra, sino vuela, tiene patas y encima de eso es hermoso. Ya. O sea, esto, o sea, ni siquiera nada que ver. Es otra cosa, como si fuera otra especie. Y nació de un gusano. Entonces yo, la crisálida, la transformé, la metí dentro de toda esa simbología. Sí. Y fue la exposición Transmutación, una de las más emblemáticas. Bueno, está diciendo que la primera noche fueron 400 personas. Se vendió toda en el museo. Sí. Magnífico. Solo una persona compró 26 piezas. Oh. Y No, pero tiene que ser también un récord dentro de la venta yo me imagino de que obras sí. plásticas en el país. Y yo quiero que tú sepas Porque no que, creo que 26, esa serie yo no la quise comercializar. O sea, no se conoce tantísima. Ustedes están viendo algunas de las piezas que se van yendo dentro de la conversación. Sí. Muy colorida. Don Humberto hizo varias críticas. O sea, fue algo tremendo. Pero yo no sé qué me pasa. No lo sabía en esa época. ¿Por qué de repente yo guardo y pongo a dormir esa serie y trabajo otra serie? Y no la retomas. No. Si me la piden, la hago, porque es un hijo que yo sé hacer. Sí. Pero no he hecho otra exposición de transmutación, o sea, de esa serie. Sí, sí, sí. En cambio, vino la serie sacra, de arte sacro, de las grutas sagradas. Uh-huh. Hice muchas piezas, hice una exposición de esa sin exhibirla, la tengo guardada. ¿Qué te inspiró esa producción? Porque está interesante la temática, suena bien el tema, como que es muy, si se quiere, muy original, que podría impactar en un grupo social importante del país y del mundo. Entonces, aunque tú no has exhibido esa producción creativa, es bueno que nos adelante algunos conceptos en ese sentido. Sí, bueno, yo le voy a poner algunas, aunque no son inéditas, pero va a haber primicia en ustedes. Sí. Por ejemplo, la gruta sagrada, yo tomé las rocas como grutas, así como Sí. las rocas de las grutas. Ajá. Para que aparezcan figuras, sobre todo gente corriendo, el nacimiento, también hay, o sea, escorzo de brotaba agua. Vi también, habían vamos a decir que esa serie, tú vas a ver las figuras, pero por ejemplo el rostro de Jesús de perfil, uh-huh, que no lo ve, pero que después lo percibe y después ya lo ve y no deja de verlo, con los elementos de un carpintero dentro de la obra. Sí. Y momentos, por ejemplo, momentos muy difíciles de mi vida relacional y social y espiritual y económica que estaba pasando. Yo hice obras
que de hecho hay momentos que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Y al final lloro no sé si de alegría de ver que salió. Cosas, experiencias así. Sí, sí, muy íntimas, muy particulares. Por ejemplo, esta que ustedes están viendo, fue prácticamente en ese escenario que se dice donde hay una persona encima de alguien en el hombro que tú lo percibes después que te lo dicen. Al principio no lo ves. Y que al fondo se ven como unas grutas, unas montañas que están cayendo cascadas. Sí. Cuando yo lo estaba, esa madrugada que estaba con una crisis, estoy hablando, yo nunca, y no me da vergüenza decirlo, pero esa pieza que ustedes están viendo, yo la hice bajo un mar de lágrimas, porque tenía una situación sentimental, espiritual y económica tan difícil y no veía la salida. Sí. Y yo sentí que Dios me dijo, levántate a pintar, pero yo digo, pero ¿cómo me voy a pintar? Porque nadie pinta triste. O sea, yo no creo que haya alguien que pinte triste. O sea, es muy difícil, tú tienes que tener calma para trabajar. Yeah. Entonces, pintar llorando de verdad, no es de que llorando. Y otra cosa, no tenía casi pintura, porque tenía una crisis económica, era el ciclón George. No estaba viviendo en la casa. En la época del ciclón George. Sí, muy difícil. Y la casa que me prestaron, una señora, ella me botó de su casa y yo tuve que vivir en mi taller, en el estudio. Y entonces yo le dije a mi ayudante que recogiera lonas de esos toldos que se habían caído, que son unas lonas muy gruesas. Muy gruesas y buenas. Y mira... ¿Esos fueron los lienzos? Ese fue uno de los lienzos. Y lo que había eran como 2 o 3 colores. Y con esos 2 o 3 colores salió esta pieza, que al final, yo duré como 1 hora trabajándolo, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Al final, lo que Dios me hizo sentir era, tranquilo. O sea, tú crees... Yo no sé si tú te acuerdas de un poema que se llama Las Huellas, que el tipo está preguntando, que él está contento porque ve las 2 huellas de Cristo y la de él, pero en sus noches de querella, en sus noches como de mucha presión, él no solamente ve una sola, y dime Dios, ¿dónde están las otras 2 que indican tu compañía? Entonces Dios le dice al final, es que tú no entiendes, las 2 huellas no son tuyas, son las mías. Pero la mía no está, es que tú estás en el brazo, o sea, yo te llevo en mis brazos. Claro, yo te estoy llevando. Entonces, es más o menos cuando yo vi que sentí que como que, no, tranquilo, yo estoy llevando, tú estás sediento ahora, pero tú vas para donde hay agua, aunque hay rocas. Hey. Entonces yo me fui a llorar, ya no de tristeza, sino como que me vino esa epifanía de conciencia, esa conciencia, como dice, esa luz. Y oye, y a partir de ahí ya mi actitud cambió y la producción cambió. Luego vino John, el que hizo la Pasión de Cristo, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Sí. Vino Mel Gibson e hizo una película que me impactó tanto que yo hice una serie que completó la serie de la Gruta Sagrada. Pero esta yo la hice más figurativa. O sea, ustedes están viendo algunas piezas de esas. Donde se ve la agonía. Pero salieron muchísimas cosas también. O sea, cosas que yo no hacía. Cosas que salieron de parte de la técnica. Figuras rarísimas. Un rostro en la montaña. Como un demonio en la cosa. O sea, una cosa impresionante, digo yo. Y salían rostros. Así como con barba, que yo no hice, que eran parte de la técnica. Pero tu estilo se estaba renovando, posiblemente para bien. Crecías en ese momento como artista, como creativo. El mercado que te iba a ver, que iba a ver tu obra, decía, bueno, pero no veo al mismo Pedro Pablo de siempre. Sí, pero no les puse. Las tengo guardadas. ¿Las tienes guardadas? Sí, sin embargo... Excelente. Tiene que poner. No, esa va. Acuérdate, al final yo te voy a decir lo que vamos a hacer con esas obras. Luego, cuando me caso, entonces yo retomo el camino de reproducir la inocencia. O sea, viendo yo mismo que había caído en las redes, en las trampas de las redes. Sí.
y viendo la imposibilidad de que la sociedad no le permitiera filtro a los niños. Porque, déjame decirte, las redes y Google y YouTube son para adultos, pero sin embargo no hay filtro para niños. No. O sea, los niños se meten ahí y no le preguntan, ¿quién tú eres? ¿Tú eres un niño ¿Tienes o edad? qué? Ponme la huella ahí, que a ver si eres tú. No, eso ahí, o sea, eso es abierto para todo el mundo. Entonces, yo me di cuenta que la inocencia se estaba perdiendo cada día más, cada día más. Y comencé una serie sobre la inocencia que he expuesto varias exposiciones sobre rostros dormidos. Ustedes están viendo algunas de las que se están presentando, de las gráficas, obras, pero con mantos. Le cogí prestado los mantos a los árabes. Te voy a decir a quién se lo cogí prestado. Pero lo transformé en personal a Prats Ventos. ¿Tú te acuerdas de Prats Ventos? Sí, claro, tremendo escultor. Y profesor también. Sí, bueno. Entonces, yo lo que hice fue que le di forma, lo estilicé. Y gracias a Dios, nosotros vamos ya a partir de trabajar lo que sería la retrospectiva para este año que viene, donde ya tenemos cumpliendo 35 años de vida profesional. Y entonces, esas series que no se pudo ver, las vamos a tener la oportunidad de verla en esa retrospectiva. Pero Pablo, eres actor, eres pintor, eres productor cinematográfico, poeta. Entonces, precisamente en el momento en que tú y yo intercambiamos, porque nos habíamos visto varias veces en el mismo lugar, escribiendo e imprimiendo algunas cosas, pero en el momento en que intercambiamos, tú me dices, yo quiero encontrar una persona que me ayude, ¿verdad?, a editar un libro de poemas, porque tengo 600 o más poemas escritos. Yo digo, bueno, yo conozco un poco del asunto, pero sí tengo varios amigos, entre ellos el coproductor mío aquí, Leo Silverio, que él puede perfectamente ayudarte en ese sentido. Tú quedaste hoy en recitarnos un poema, en leernos un poema, o decirnos un poema o dos, y entonces yo creo que casi en la parte final del programa sería bueno que los receptores de Diálogo del Siglo XX y yo aquí como amigo tuyo, que escucháramos uno de esos poemas. Bueno, un adelanto para... Tú tienes que publicar también en el 2023 ese libro de poemas. Yo creo... Ese amigo está en disposición de conversar contigo y llegar a cualquier tipo de arreglo contigo para él ayudarte a publicar ese libro. ¿Tú oyes? Yo lo quiero hacer porque, de hecho, yo me considero tan poeta como pintor. De hecho, yo creo que escribo más que lo que pinto. Ya. Porque comencé muy joven a escribir, paralelo prácticamente. Sí. Pero definitivamente para mí es una tragedia no haber publicado. Ya. Porque sí soy poeta, tengo oficio de poeta porque escribo prácticamente varios poemas a la semana y a veces 2 al día y 3 a veces, dependiendo de cómo me sienta. Sí. Entonces, yo digo, mi poema no sé si le va a gustar a la gente que está escuchando. Vamos entonces a probarlo. Porque... para saber si tiene salida, ¿verdad? Y comercialmente lo tiramos, y poéticamente y creativamente lo tiramos. Ok, vamos a ver. A ver Recientemente una artista plástica, que me voy a reservar el nombre porque la vamos a tener aquí como invitada, publicó un libro de poemas en donde está una parte importante de su obra pictórica, una publicación de lujo. Eso te va a inspirar y te va a motivar, y yo creo que casi todos los artistas plásticos dominicanos podrían hacer un esfuerzo bajo ese criterio, que está muy bueno, de verdad. Creo que Luis Muñoz hizo un libro de poemas donde cada poema tenía una obra. Una obra, magnífico. Es tremendo, ¿eh? Es un trabajo bueno, me gusta. Bueno, vamos a ver. Sí, adelante. Postergo tu encuentro hasta el día cuando disminuyan las posibilidades o la noche desaparezca de la memoria ruda, o se borren para siempre la ansiedad que produce la caída.
No preciso el momento para madrugar el sueño, mientras ceno el pasado obtuso, largas, raudas y veloz. La desesperación absoluta por seguir el vuelo de un ave que descansa. Te veo dentro de un cubo relativo y ausente. Matizaste los sinsabores llenos de escrúpulos. Encuentro la memoria inundada de variables grises. Me disculpo con el ánimo que sacrifica las medidas enumerando los tiempos sin ti. Si existiera la remota posibilidad de encontrar tu voz, te escribiría los últimos versos del último poema, Atado al silencio. No, está bien. Está bueno, bien. Tú estás en una buena ruta. Yo prácticamente, mis poemas son más dentro de la corriente metapoética. Sí. Porque, pero está de moda, esa corriente está de moda. Sí, porque la metapoesía es, aunque la gente la sataniza diciendo que el metapoeta es muy intelectual y que no le importa la masa, que él escribe para que no se entienda, que él es, o sea, se mete mucho en el verso. Sí. Pero realmente la metapoesía nace cuando el poeta ve insuficiente el lenguaje para expresarse. Ya. Mira qué interesante. O sea, el lenguaje no es suficiente para escribir. Entonces el metapoeta tiene que buscar palabras que tengan un significado, con mucho significado, para decir muchas cosas en pocas palabras. El último que te voy a decir es el que dice. Sí. A ver este. A ver si te gusta este. Limerencia absoluta, quemando el corazón sin sentir el vacío de tu ausencia. Melifluo sonido traspasando los oídos prestos, a libar la miel que destila mis versos. Fuiste serendipia que posó sus alas en mi mente, que cambió el estado de mi pasado. La autofilia desapareció por años, suplantándola por la garra sutil del egoísmo impuro. Hoy llego donde la ataraxia me envuelve en su piel de regalos, mi alma que clama las horas solas. Y aunque he tocado las efímeras teclas de tus sueños intangibles, no puedo menos que atarme al poste inefable de tu espíritu. Aunque veo el futuro inmarcesible dentro del submundo literal en las esferas de tu alma pura, y aunque puedo escuchar tu silencio, solo puedo apelar al tiempo sempiterno donde se sanan las heridas del pasado. Bueno, pero Pablo, yo entiendo que lo que hay que hacer es esperar ese libro tuyo, que sería una dupla, con una parte de tu obra pictórica, ¿verdad? Y una parte de tu obra poética, sí, o podría ser independiente. El proyecto de la retrospectiva lleva un libro monográfico que va a llevar también una parte de los poemas. Bueno. Y el poema va a llevar una parte también de las obras. Agradecido de tu presencia hoy, pero tenemos un compromiso, ¿verdad?, de redituar un segundo programa y un tercer programa con el hijo tuyo. Sí. Entrado ya el año 2023, yo espero que podamos hacer eso realidad para nuestros receptores, porque has traído hoy y tienes un valioso dossier de informaciones artísticas, plásticas, poéticas muy importante. Gracias. Bueno, Agustín, agradecido a ti, a ustedes amables televidentes y de YouTube, cibernautas, apoyen, reenvíen a todo el que ustedes quieran y que les pueda interesar el tema, esta ponencia que yo pienso que ha sido interesante, plática con Agustín. Gracias. Hasta el próximo sábado, amigos, en un próximo programa Diálogos del Siglo XX.